Hola, mi nombre es Ariana Pereiro y estudio en la Universidad Técnica de Manabí y yo les voy a hablar sobre las garantías en el derecho fundamental del debido proceso, determinadas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Como primer punto tenemos la introducción. En el presente ensayo se hará un análisis del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador debido al proceso, entendiéndole como debido proceso como el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadano una recta y cumplida administración de justicia. Además, se analizará cada uno de sus numerales e incisos, en los cuales se sustentan garantías como la obligación de autoridades administrativas y judiciales, garantizar el cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes, la presunción de la inocencia de toda persona a no ser juzgado por actos que no estén tipificados como infracciones, sanciones, a ser juzgados por jueces competentes y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Las pruebas que se obtienen con violación o la ley carecerán de eficacia probatoria. Aplicar lo más favorable a la persona infractora. Nadie podrá ser privado de derecho a la defensa. Contar con el tiempo y medios necesarios para su defensa. Ser escuchado en el momento oportuno y con igualdad de condiciones. Todos los procedimientos serán públicos. Nadie podrá ser interrogado sin la presencia de su abogado. Ser asistido gratuitamente por un traductor. Y ser asistido por un abogado o defensor público. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos en los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes. Presentar pruebas y contradecir las que presenten en su contra. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento. El procedimiento administrativo o judicial tiene diferentes actos procesales en sus etapas e instancias. Esta norma constitucional permite a los administradores y judiciables ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones en todos los actos que se lleven a cabo en un proceso. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. Se debe contar con términos procesales entendiéndoles como un lapso o periodo de tiempo previsto para un fin o actividad inherente al proceso. Por la regla general debe practicarse en días y horas hábiles y solo por excepción, no en casos permitidos por la ley. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. La igualdad ante la ley es un derecho de las personas de un proceso. En los diferentes actos procesables que se determinan para un procedimiento, se debe permitir alegar y fundamentar los argumentos que justifiquen las peticiones y excepciones de las partes. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. El Código Orgánico de la Función Judicial prohíbe la grabación en video de las actuaciones judiciales y para ciertos casos de la ley determina la reserva del proceso. En todos los demás procedimientos, las actuaciones y constancias procesales son públicas y constituyen documentos públicos. Es indispensable otorgar libertad a las personas para tener acceso a los documentos y a actuaciones probatorias aportadas en un proceso con el fin de lograr veracidad y contradicción en el procedimiento. Los delitos sexuales de violación, por ejemplo las actuaciones por excepción, son secretas, esto para salvaguardar a la persona afectada, y delitos contra la seguridad del Estado. Nadie podrá ser interrogado ni aun con fines de investigación por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público,
ni fuera de los recintos autorizados por el efecto. Esta garantía establece que no se puede menoscabar o lesionar las garantías constitucionales en la obtención de un medio de prueba como es el interrogatorio, porque de lo contrario constituye una prueba irregular o ilegal que carece de validez y eficacia probatoria. Constituye una garantía judicial básica al interrogatorio. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor-intérprete si no comprende o no habla el idioma que se sustancia en el procedimiento. En el ámbito procesal podemos decir que el intérprete es un perito con especialidad en el conocimiento de idiomas extraños, caracteres articulados o desconocidos, o que tienen capacidad para examinar a quienes ignoren el castellano o a personas mudas que no sepan escribir. En la Constitución establece que los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos. Entonces, si hay desconocimiento del idioma, es obligación del Estado de asistirle gratuitamente con un traductor o intérprete, quien es la persona que expresa en una lengua lo que está escrito o se está expresando antes en otra. El Código de Procedimiento Civil establece que en los procesos y trámites civiles debe nombrarse una intérprete para que traduzca el idioma castellano, y la omisión del nombramiento provoca la nulidad de la diligencia, ya que algunas diligencias es solemnidad sustancial, por ejemplo, en el otorgamiento del testamento. G. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público. No podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. Toda persona tiene el derecho de ser representado por un abogado de confianza o defensor público dentro de un procedimiento judicial, para que su patrocinador le asesore o le brinde una defensa técnica y especializada sobre los derechos que le asisten y las acciones y recursos que pueden interponer. La asistencia de un abogado dentro de los procesos garantizará la protección judicial y técnica del justiciable, debiendo mantener una comunicación libre y privada con su patrocinador. Quienes actúen como testigos o peritos están obligados a comparecer ante la jueza o juez autoridad. Ya responderá el interrogatorio respectivo. El perito es una persona versada en una ciencia, arte u oficio cuyos servicios son utilizados por el pueblo para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que se requiere de conocimientos especiales, científicos o técnicos. Los testigos y peritos son terceros dentro del proceso imparcial e independiente que por sus conocimientos en los hechos intervienen en un proceso judicial. Los testigos se caracterizan por un concepto de generalidad, el perito por el de especialidad. El informe pericial es el estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado para luego entregar su informe o examen final con sujeción a lo dispuesto en la ley. El informe pericial constituye en un medio de prueba para la justificación de la veracidad de los hechos. Por ello, se determina la obligación de comparecer ante el juzgador o administrador para responder un interrogatorio y justificar sus razones o argumentos, pero vale manifestar que el informe del perito puede o no ser aceptado por el juzgador. Entre las obligaciones que tiene el testigo tenemos a acudir el llamado del juez y por regla general a su despacho, a fin de rendir el testimonio solicitado, por excepción cuando la autoridad encuentra justo motivo
acudirá al domicilio del testigo o en casos de comisión de precatorio cuando el testigo no reside en el lugar. Declarar esto es cumplir con la obligación general que tiene todo ciudadano de colaborar con la administración de la justicia, en beneficio común orientado al malentendido del orden público, relatando todo lo que conoce sobre el asunto en juicio. Bueno, como conclusión, el debido proceso es todo y el principio de una parte del todo. El universo está constituido por un conjunto de elementos. La garantía asegura y protege contra algún riesgo y el principio se aplica para que se cumpla el primer presupuesto jurídico. El conjunto de garantías buscan asegurar al ciudadano una recta y cumplida administración de justicia. Además, se analizará cada uno de sus numerales e incisos. En sí, las garantías del artículo 76 nos explican cuáles son nuestros derechos al momento de impartir, digamos, algún delito o que nos quieran meter en algún delito que no hemos cometido. Nos dan el derecho a poder tener un abogado, a poder defendernos, a poder presentar pruebas, a poder llevar su debido proceso para poder explicar nuestra versión de los hechos. Gracias a las garantías podemos tener un procedimiento limpio con un abogado que nos pueda mostrar y nos pueda decir en qué estamos equivocados, qué tenemos que decir para ayudarnos a nosotros mismos a quedar con la verdad que ha sucedido. Gracias.